Estamos por aquí y hace un ratito adelantábamos que íbamos a hablar con Alejandro García, diputado por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, y íbamos a hablar justamente, íbamos a debatir, porque también iba a venir de la Canale, pero no pudo venir por una cuestión de todo el problema que hay aquí en De la Carbonara, perdón, por todos los problemas que hay en el subte en este momento. Íbamos a hablar con ellos para hacer una suerte de debate sobre el traspaso del subte, sobre los conflictos que hay en el subte hoy. No va a ser debate, va a ser entrevista nomás, porque De la Carbonara y con todos los problemas que hubo hoy a la mañana no pudo venir Alejandro. Te damos la bienvenida. Ahora va a venir Nuria, pero yo te estoy preguntando, ¿cómo ves ahora el conflicto? Después vamos a hablar de traspaso y demás, pero por estas horas el conflicto después de todo lo que pasó hoy a la mañana, con la cual ya hay una interna entre los gremios, hubo peleas, hablaban de una patota que fue a agredir de la UTA a los metrodelegados. Primero, buen día, y Hernán, y gracias por la invitación. Mira, la verdad es que toda situación de conflicto y todo conflicto intergremial que termina afectando a los usuarios siempre es absolutamente perjudicial. Las cuestiones gremiales, los problemas gremiales tienen un cauce natural, justamente de reclamo gremial y de reclamo jurídico específicamente, o de reclamo laboral, que es el que permite no generar este tipo de caos. A ver, yo quiero recordarle a la gente que nos está mirando dos cuestiones. Se ha celebrado un reciente acuerdo paritario que ha sido homologado. Recordemos que en el sistema de subterráneos coexisten dos sectores gremiales, un sector formalmente reconocido, que es la UTA, y un sector, digamos, que funciona en términos fácticos y en términos de control, por lo menos grande sector del sistema de subterráneos, que es el sector de los metros delegados. Ahora, en términos de estricta formalidad, con acuerdo homologado mediante, se ha celebrado un acuerdo, recordemos que se celebró un acuerdo reconociendo varios ítems en particular respecto a las condiciones de trabajo, pero con un aumento cierto al 23%, con lo cual todo avisoraba que el sistema de subterráneos no iba a pasar por estos paros. Y menciono esto porque la verdad es que hoy se agrava el conflicto. Lo que no es menos cierto es cuando el sector formalmente gremial reconocido celebra ese acuerdo paritario, otro sector en particular, en este caso los metrodelegados, venía desarrollando paros transitorios que también impedían el normal desarrollo del sistema de subterráneos. García, ¿qué puede llegar antes de meternos en lo finito del proyecto del Ejecutivo enviado a la legislatura, qué puede llegar a pasar hoy? Hernán introducía la nota diciendo, bueno, lo que se esperaba que podía ser una medida de fuerza escalonada, ahora es la paralización total del servicio. Algo impensado en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. Ya tuvimos el paro que tuvimos hace poco tiempo, de ¿cuántos días fueron? 10 días en agosto. 10 días en agosto, y ahora esta situación, hoy tercer día de medidas de fuerza. ¿Va a intervenir la ciudad de Buenos Aires? ¿Creen hoy? Supongo que esto estará por verse, o no, o puede seguir así indefinidamente, porque la ley se va a tratar el 13 de diciembre, supuestamente. No, en realidad, recordando el paro de los 10 días, recordemos que la ciudad fue absolutamente un caos generado a partir de que no funciona el sistema de subterráneos, con lo cual la gente, para llegar a su trabajo, para seguir cobrando el presentismo, tiene que acercarse al trabajo de alguna forma. Eso implica, obviamente, mayores automotores, un colapso total de la ciudad, porque la gente necesita seguir trabajando. Sí. Ahora, lo que vas a hacer por lo menos en la ciudad es tratar de acercar a las partes. Y digo, entre comillas, esto de acercar a las partes, porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires, aun cuando todavía no asumió el control del servicio, y ahí viene lo del proyecto de ley, sí, en función de, si querés, una figura de amigable componedor o de ser autoridad administrativa local del trabajo, convocó a las partes son Metrovía por un lado y la UTA por la otra, y tuvo como consecuencia esa reunión, o esas sucesivas reuniones, el acuerdo paritario que te hacía mención. Digo esto porque tampoco se entiende otra cuestión. La verdad es que esto podría haberse llevado por un mejor camino. Porque... Está bien, pero perdón, me detengo ahí. El acuerdo paritario al que se había llegado, ¿cayó por un conflicto, por una interna entre la UTA y metrodelegados? A ver, el acuerdo paritario no cae. El acuerdo paritario ha sido homologado y reconocido porque tiene que ser reconocido. Claro. Porque hay que mencionar una cuestión, digo, existe una nación, existe una forma de organizar este país, y la verdad es que el único gremio reconocido como tal, por lo menos con facultades suficientes, para celebrar ese acuerdo paritario y que ese acuerdo paritario merezca la homologación, es el sector de la UTA. Ahora, ¿el acuerdo va a la baja, como dicen los metrodelegados? ¿Ellos van a terminar cobrando menos? No entendí qué es lo que dicen los metrodelegados. Ellos dicen que estas medidas de fuerza escalonadas las inician porque el acuerdo al que llegó la UTA termina poniéndolos a ellos en una situación peor a la que estaban antes, se negoció a la baja y terminan cobrando menos plata. No, eso es absolutamente falso. El 23% se firmó respecto del acuerdo para este año en vigencia. A ver, digo, para tomar algunos parámetros, no hay ningún trabajador en el sistema de subterráneos que cobre menos 7.700 pesos mensuales. Tienen una jornada laboral reducida de 6 horas,
el salario promedio está entre los 10.000 y 12.000 pesos. No digo que nadie se transforme en rico con esos salarios, lo que no es menos cierto es que es un salario en términos relativos y comparativos no malo. Sí, yo lo que digo es que en ese caso es muy finita la historia que uno va viendo en el día a día, en hasta dónde tiene razón con la queja cuando tienen ese sueldo. ¿Me explico? Porque mucha gente gana mucho menos dinero. Que quizás, es cierto, tiene otra clase de trabajo, tiene muchas cuestiones de insalubridad según su propio estatuto y sus propias cuestiones. Ahora, ¿la ciudad qué va a hacer al respecto? ¿Va en algún momento a avanzar sobre este tema? Porque hoy ya hay una interna que hace que directamente dijeron, paramos, la UTA que no quería parar para porque no tiene condiciones de seguir trabajando según ellos. Y los metros delegados siguen parando, escalonados. Entonces, al final, que la liga son siempre lo mismo, lo que decía recién. Es que me parece, Hernán, que justamente lo que no tenemos que perder de vista es, ni más ni menos que eso, es lo principal del sistema es obviamente que funcionen bien y en forma segura, pero lo principal del sistema y el objetivo final es el usuario. Porque recordemos que es 1 millón de personas mínimamente que se movilizan a través del sistema, con todo el colapso que eso implica cuando el sistema se para. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir haciendo la ciudad? Es lo que hace en términos de lo precario de la situación actual, porque recordemos que hoy en día el sistema de subterráneos tiene, hasta que no eventualmente avancemos con esta ley, 2 partes. Una parte que es el gobierno nacional que es el que es el concedente frente a Metrovías, que es el concesionario, y son las 2 partes vinculadas. Ahora, en función de todo el caos que se generó este año, en función de haber agotado todas las instancias de negociación con el gobierno nacional, lo que decidimos fue asumir ley mediante, aprobación de ley mediante en la legislatura, a partir del 1 de enero el sistema. Eso es lo que queremos hacer. Digamos, hemos agotado todas las instancias de diálogo, nunca hemos podido avanzar con el gobierno nacional. Me parece que es el momento de poder asumir, en la medida que contemos con sectores, del apoyo de sectores de la oposición, porque tampoco contamos con un bloque mayoritario. Esta es una ley que requiere 31 votos y necesitamos contar también con sectores de la oposición que estén dispuestos a acompañarnos. ¿Qué es lo que va a hacer en el interín la ciudad esta tarde? Que las partes lleguen a un acuerdo. Pero hay una cuestión que tiene que ver con un reconocimiento gremial que le es ajena a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es el Ministerio de Trabajo de la Nación el que dice, usted tiene personería gremial para firmar un acuerdo paritario o no. Digamos, es el mismo esquema que viene manejando de privatización mediante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Digamos, es el Ministerio de Trabajo de la Nación la que le da un reconocimiento gremial a la UTA y no a Metrodelegados. A ver, diputado, Hernán le decía al comienzo que la idea era un debate entre uno de los defensores del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo a la legislatura y los metrodelegados, en este momento parte del conflicto en los subtes. Está en línea de Le Carbonara, que no pudo venir por lo que está pasando ahora en las 6 líneas de subtes. De Le Carbonara, gracias por atendernos. Está aquí el diputado Alejandro García. No sé si habrá estado escuchando algo. En parte, por un lado, dicen que no se ha negociado a la baja en el acuerdo firmado por la UTA, que la UTA es el único que tiene reconocimiento, personería jurídica como para firmar un acuerdo que tiene que terminar siendo homologado. ¿Qué tiene para decir usted? No, que si dice que es el único que tiene personería jurídica, sabe muy poco. Nosotros también tenemos personería jurídica. Además de eso, somos los representantes legítimos de los trabajadores y él lo sabe perfectamente. Personería gremial, ¿eh? Le conviene hacerse el distraído, como a todos los que dicen que los trabajadores están representados por la UTA. Obviamente que desnuda un gran desconocimiento de la situación de los subterráneos, pero no nos sorprende. Es la misma gente que pretende atacar el derecho a huelga diciendo que los transportes públicos de pasajeros son servicios esenciales. Lo que hay que decir claro es que los trabajadores hace 10 meses que estamos tratando de que nuestra empleadora, que es la empresa Metrovías, nos dé respuesta al reclamo de la paritaria y todavía no hemos tenido ninguna. Y en el medio de las negociaciones que estábamos llevando adelante, nos enteramos que firma un acuerdo con un sindicato que no nos representa, que es minoritario, que tiene la representación de muy poca gente en el subte, con condiciones que son realmente inaguantables para cualquier trabajador, como por ejemplo que nos imponen un descuento compulsivo del 1% para que vayan a las arcas de este sindicato que no nos representa. Además de que hacen un descuento, por eso nosotros planteamos que es un acuerdo a la baja, nos hacen un descuento de un dinero que ya por acuerdo nos habían entregado y que correspondía entregar un concepto de los días caídos del mes de agosto. O sea, lo que dice esta persona desnuda, insisto, un gran desconocimiento de la situación y además una gran intencionalidad
de plantear que los trabajadores somos los responsables de esta situación cuando todo el mundo sabe que los verdaderos responsables son, empezando por la empresa Metrovía, el gobierno de la ciudad y también el gobierno de la nación, que han mantenido los dos grandes negocios a favor de la empresa Metrovía, mientras que los trabajadores venimos denunciando el estado catastrófico del subte, la falta de inversión, la falta de mantenimiento que han garantizado los propios gobiernos. Diputado García. No, digamos, yo no quiero entrar en cuestiones personales respecto a la definición o el grado de conocimiento. Me remito a los hechos. Todos los acuerdos paritarios en el marco de ese contrato, siempre para que tengan validez legal, tienen que ser suscritos por la UTA. No es el caso de los metrodelegados. Digo, respecto a esa cuestión. Respecto del acuerdo paritario, lo que vuelvo a sostener es que el acuerdo paritario está firmado, suscripto por el sector gremial reconocido como tal por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Si existe otro sector que yo no voy a desconocer, como es el de los metrodelegados, que quiera estar a la par de ese otro gremio, lo que tiene que hacer, y entiendo que están tomando medidas para hacerlo, es pedir la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el único facultado para hacerlo. Mientras tanto, cuando uno se siente a discutir, tiene que sentarse a discutir con quien tiene la legitimidad para hacerlo en términos de estricta formalidad. Yo no le quiero quitar legitimidad en términos de control fáctico, si se quiere, al servicio de subterráneos que tienen los metrodelegados, no los desconozco. Pero el interlocutor válido es aquel que tiene un reconocimiento jurídico tal que permite que ese acuerdo, eventual acuerdo que se homologue, tenga validez de tal. Dele Carbonara, ¿ustedes consideran que el proyecto del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires intenta limitar el derecho a huelga de los trabajadores? No lo entendemos, está claro. Aparte, insisto, la confesión de parte, relevo de prueba, decía mi abuela, y acá este señor dice que reconoce la representación que tenemos los trabajadores del subte, que es la representación legítima, más allá de la cuestión esta legal, en la que tiene razón. Entonces, si reconoce que existe una representación legítima y mayoritaria de los trabajadores de la asociación gremial, no entiendo por qué, para evitar inconvenientes, para evitar conflictos, no se sentaron a discutir con los trabajadores que tienen la representación legítima y mayoritaria. Ahora, en el tema del proyecto, está claro que lo que intentan es destruir toda la organización que tenemos los trabajadores, recortando o directamente prohibiendo el derecho a huelga, atacando la jornada laboral, atacando las condiciones de trabajo, tratando de cercenar el ingreso de personal, o sea, sin siquiera todavía haber presentado un proyecto de cómo van a hacer para arreglar los trenes, cómo van a hacer para arreglar las vías, las estaciones, de dónde van a salir los trenes, cómo van a hacer para que los trenes realmente sean los que corresponden y no los que tienen 100 años, 40, 60 años. Están tratando de decirle a los trabajadores que no tienen derecho a reclamar. O sea, esto evidentemente es parte de un proyecto que no solo ataca a los trabajadores, sino que ataca también a los usuarios. Hay que preguntarle a esta gente por qué, para seguir manteniendo los grandes negociados de la empresa Metrovías, plantea que van a hacer nuevos aumentos de tarifas o que van a hacer aumentos de impuestos. ¿Por qué la gente del PRO no le pone impuestos a las grandes fortunas, a la renta financiera en capital? ¿Por qué no le pone grandes impuestos a los negocios inmobiliarios que ellos mismos están beneficiando con leyes que votan de conjunto en la legislatura con otros bloques? Bien. A esta gente tiene que sacarle el dinero para que el subterráneo funcione como debería funcionar. Bien. Y evitar conflictos que no desconozca la realidad, porque si él sabe perfectamente que los trabajadores del subte están representados por la asociación gremial, no sé por qué firma acuerdos con la UTA. Bueno, porque tiene la personería gremial, ¿no? Le acaban de decir. Sí. ¿Coinciden en ese punto? ¿Ustedes coinciden? Porque usted dico recién tiene razón. Yo ya no sé si tengo razón o no tengo razón. Para algunas de las cuestiones supone que tengo razón, para otras no. De todas formas, yo lo conozco a Claudio, sé cuál es su posición. Digo, para que quede claro. Para que quede claro una cuestión. Es muy difícil que usted quiera gobernar desconociendo la representación de sectores enormes como son los trabajadores en el... No, señor, yo lo que le estoy diciendo es que usted lo que tiene que hacer para tener esa validez legal es la de tener un reconocimiento jurídico que a la fecha no lo tiene. Y que me parece que la forma de conseguirlo no es ni los 10 paros, ni los 10 días de paro del mes de agosto que se volvieron locos a la ciudad y a la gente, y tampoco es la forma de hacerlo por este paro escalonado. Ahora, ¿sabe qué? En el interín, ustedes y el otro sector lo que están haciendo es perjudicando, ¿sabes a quién? A los trabajadores, que son los mismos
mismos trabajadores que están perdiendo llegar al trabajo, días de presentismo, los trabajadores que usted dice representar. Yo creo que si el discurso coincidiera o fuera coherente en términos de defensa, si quiere, ya volviendo a su discurso, con sectores de clase, mire, la verdad, usted está perjudicando, o su sector, y cualquier sector que hace tipo de paro en forma intempestiva, a los trabajadores, que son los que no pueden llegar a tiempo a cobrar sus premios y todo lo demás. A los trabajadores, y eso no lo podés negar, porque si no los subtes funcionarían normalmente. Si la UTA representaría a los trabajadores del subte, cuando ellos dicen que se mueven, se moverían, y eso sabe todo el mundo que no es así. No tendrían que mandar patotas para amedrentar a los trabajadores. A mí, la verdad, no me interesan los problemas gremiales porque no me corresponde. Lo que sí entiendo es que hay un problema intergremial que debe tener una solución por su cauce. En el interín, lo que no pueden hacer ustedes y ningún otro sector, tomar a los usuarios como rehenes, ¿qué es lo que están haciendo? Es tomar a los usuarios como rehenes y los únicos perjudicados en el interín son los usuarios. No está preocupado porque las patotas no recorran el subte libremente atacando a la gente. Condeno todo tipo de violencia, todo tipo de violencia, provenga del sector que provenga. Me parece que en un sistema, y por eso justamente decía que los reclamos tienen que causarse por la forma legal que corresponde, y que sabe que no es ni el paro de los 10 días del mes de agosto, ni el paro y la incertidumbre que le generan a todos los usuarios con este paro escalonado. Como también condeno el paro que se ha decretado del otro sector gremial en forma intempestiva. En el medio nos tienen a todos como rehenes, uno y otro sector. Pero para ser claro y terminar por lo menos el primer punto, lo que está claro, usted me dé la razón o no me dé la razón, o cree que conozco poco, mucho o menos, es que el único sector gremial que puede homologar un acuerdo no es el sector al que usted pertenece, y sí lo es la UTA. Yo cuando estuve en la legislatura les hice una propuesta a los legisladores del PRO que hicieron este proyecto. Vengan a trabajar al subte durante 3 meses para tener conocimiento de causa y poder hacer un proyecto para que beneficie a los usuarios. Vengan a trabajar, conozcan el subte, vengan acá, cumplan la jornada laboral, cómanse el calor, cómanse los ruidos, cómanse el smog, cómanse todo lo que genera el cáncer, la insalubridad. Vengan y primero averigüen de qué se trata, cómo viajan los usuarios, cómo están los trenes. Señor, la verdad, usted sabe que yo viajo en el subte B, yo me lo he cruzado a usted varias veces en la línea B, así que no me ponga en un lugar que no me corresponde. Usted no está hablando ni con un gran empresario, está hablando con otro tipo de personas que pertenece a la clase media, que trabaja y va en trabajo en el sistema de subterráneos. Lo que yo le digo que usted habla desde un lugar como si los subterráneos le pertenecieran a usted. ¿Y sabe qué? No le pertenecen a usted. El sistema de subterráneos, creo que es un tema del cual tiene que partir, no le pertenecen a usted. Cada uno tiene que ocupar su rol. Usted claramente es un trabajador del sistema de subterráneos, pero tenga claro otra cuestión. Los subtes no son del sector gremial que usted representa, ni de ningún otro sector gremial. Los subtes es un sistema concesionado y que tiene por objetivo final, por lo menos así lo pienso yo, dar un servicio eficiente y seguro para los usuarios. Bueno, me parece que se cortó. Se venía complicando la comunicación también hace ya de un ratito. Es evidente que hay una cuestión, me parece, de focos también, ¿no? De Carbonara en una parte corre un poco el foco en cuanto a la parte de la UTA y de la Carbonara. No creo que tenga que ver ahí sí la ciudad o sí quizás el Ministerio de Trabajo tiene que reconocer a uno de la Nación otro, es el que le tiene que dar. Es imposible que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconozca. Usted no puede sentarse con los metrodelegados, no hay manera. No, a ver. En el marco a charlar, no a decidir. No, Hernán, a ver, en el marco de llegar a acuerdos y de evitar los paros, que es lo que siempre hemos priorizado, ahí sí. Obviamente tenemos que llamar a las dos partes. Claro. Pero ¿por qué digo llamar a las dos partes? Porque si bien no deja de ser cierto que el único sector es el de la UTA para firmar ese acuerdo, lo que no es menos cierto, que era lo que intentaba aclararle al delegado, es que ellos tienen un control, si bien no es jurídico, están en condiciones de parar el sistema, digamos. Entonces, ¿de qué me sirve firmar un acuerdo si después no va a ser, no va a ser efectivo y en definitiva el problema va a subsistir? Ahora, son dos cuestiones distintas. De hecho, el último acuerdo paritario, el que se firmó, también estaba citada, o por lo menos se la citó para que estuviera al tanto de todas las cuestiones y plantear lo que quisieran plantear a los metrodelegados. Pero la verdad es que no salimos de esta cuestión. La ciudad no puede resolver un reconocimiento para con metrodelegados. Hay una gran figura acá que está desaparecida, como estuvo desaparecida en agosto, que es el ministro de Trabajo de la Nación. Yo la verdad... Se corrieron de la situación. Sí, pero ¿sabe qué? Más que correrse es abandonar la situación. Y han abandonado no cualquier cuestión. Entiendo que de a poco, problemas económicos mediantes, vayan abandonando obligaciones que le corresponden per se. Lo que no puede hacer es dejar librado a diferentes sectores, y en este caso
a los sectores gremiales que representan al sistema, con el perjuicio que eso implica para todos los usuarios. A ver. Porque hoy es el primer día de esto, pero que vamos a ir a una escalada como tuvimos en agosto. La gente lo que quiere, lo que necesita es menos discusiones de todos los sectores involucrados y la verdad está exigiendo lo mínimo y lo mínimo es pago un servicio, bríndenmelo como corresponde, déjenme llegar a trabajar porque saben que los usuarios también viven del salario que muchas veces se perjudica a partir de que no están en condiciones de llegar en un plazo normal a sus trabajos. A ver, para ir cerrando, por un lado hemos hablado del tema paro, por el otro de lo que se viene el 13 de diciembre en la legislatura, los puntos tal vez más calientes del proyecto del Ejecutivo tienen que ver, por un lado, lo que mencionábamos recién respecto a la limitación del derecho a huelga. ¿Ustedes consideran que no es así? No, a ver, ¿Es constitucional? ¿No lo es? No, pero es que no es una limitación al derecho de huelga. A ver, el punto esencial es la ciudad, como te decía, venía negociando con la Nación, eso fue imposible, hemos decidido intentar a través de este proyecto de ley asumir el sistema. Lo que prevé el sistema es, a partir de esa asunción, hacerse cargo, crear un fondo especial, un fideicomiso. ¿Y ese fondo tiene suba de peajes? Suba de patentes de autos de alta gama y el tema de las naftas. Una contribución respecto a los combustibles. Nosotros creemos que no. ¿Ustedes le van a cobrar algo? ¿No es un tributo federal? ¿Cómo es una contribución especial a los fines de crear un fondo específico que permita ni más ni menos, recordemos que el contrato que firmó la Nación con Metrovías preveía obras que nunca se hicieron, obras que se adeudan por parte de la Nación por más de 1.300 millones de dólares. Pero o sea que vos vas a cargar con tu auto nafta y te van a cobrar dos impuestos, el impuesto federal, digamos, y la contribución a la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que en términos conceptuales es distinto, pero a la hora de pagar implica algún peso más. Es una contribución especial tendiente a crear un fondo que permita subsanar ni más ni menos que los últimos 10 años de incumplimiento por parte de la Nación. Lo mismo que decía recién de la Carbonara. Hay que hacerse de fondos que permita cambiar los vagones, por ejemplo, de la línea A, que tienen más de 100 años, el sistema de señalización, el sistema de aireación, porque la verdad es que es una locura trabajar y viajar en verano con el calor que hay ahí adentro. Así que es mucho lo que hay que invertir. La creación de ese fondo, que administraría eventualmente, si logramos sacar esa ley, el Banco Ciudad, lo que va a ir destinado es justamente a avanzar con las obras que nunca se hicieron por parte de la Nación. Bien. Alejandro, gracias por haber venido. Bueno, esperemos que el próximo debate sea mano a mano para poder charlar mejor, porque de Carbonara está claro que no escuchaba y hablaba y no se enteraba tanto, pero bueno, recién intentamos charlarlo otra vez, llamarlo otra vez, pero no podíamos comunicar. Ningún problema, cuando ustedes me inviten, lo mismo cuando la Carbonara o cualquier otro delegado, será un placer. Gracias. Por venir.